En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el sucesor de Cristo, el vicario de Cristo, y Pablo, el gran predicador, el apóstol de las gentes, de los gentiles, de los no judíos. Es el día del Papa, es un día sobre todo para rezar por él y también para meditar sobre lo que significa el Papa en la historia y en el presente de la Iglesia Católica. Lo primero que hay que decir es que el Papa es un ser humano, no hay que olvidarlo nunca. A veces se olvida, Es un ser humano, el obispo es un ser humano, el cura es un ser humano, el laico es un ser humano. A veces se olvida. Y a veces pedimos, será instintivo si quieres, pero pedimos lo que no deberíamos de pedir. Es lo mismo que muchas veces los hijos piden a sus padres que sean perfectos y se olvidan de que son seres humanos y que ellos tampoco son perfectos, ni mucho menos, ¿verdad? Pues pedimos lo que no deberíamos de pedir y entonces se producen decepciones. Tú fíjate, esta persona, ¿cómo puede ser? Este cura, este obispo, el Papa, ¿cómo puede ser? Vamos a ver, es un ser humano. Y yo creo que esto no hay que olvidarlo, porque si olvidamos esto, el problema es nuestro. Y entonces esa decepción y a veces la crisis está inevitablemente servida. El Papa es un ser humano, con una misión extraordinaria, la misión de ser el vicario de Cristo, es decir, que nos representa a Cristo en la tierra. Nada menos y tampoco nada más. Es una misión extraordinaria garantizada por el propio Cristo, por el Espíritu Santo. Nada menos y nada más, es decir, no es Cristo. No es Cristo. No tiene poder para hacer lo que quiera. No puede ir en contra de las enseñanzas de Cristo porque es su vicario, es decir, su representante. Cuando uno firma una representación para otra persona, no tiene poder para ir en contra de lo que le dijo el que le dio la representación que tenía que hacer, y si lo hace está obrando mal. Por lo tanto, el Papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo, que tiene el poder para hacer lo que Cristo le encargó, que permanentemente, en cada momento de la historia, oíamos ya muchos papas, que permanentemente, en cada momento concreto, presente el mensaje íntegro. Como decía en la segunda lectura que leíamos el texto de San Pablo, he presentado íntegro el mensaje. Hay que actualizarlo, porque lógicamente hay problemas que no existían. Pienso que cuando vivió Jesús no había la ideología de género, no existía la eutanasia, no existía la fecundación in vitro. Bueno, pues todas estas cosas la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido haciendo frente a las novedades y ha ido haciendo frente dando una respuesta. Era impensable que en aquella época y en el mundo judío en particular, por ejemplo, la gente abortara, que fuera legal. En el mundo romano sí, pero no en el mundo judío, donde había un gran respeto a la vida. Bueno, pero en nuestra época es otra cosa. Entonces, la misión del Papa es, teniendo en cuenta el depósito de la fe, ese tesoro que él no ha fundado, que a él le transmitió el Papa anterior, en este caso el Papa Benedicto, que a él se lo transmitió el Papa anterior, en este caso el Papa Juan Pablo, que a él se lo transmitió el Papa anterior, aunque fue solo un mes, Juan Pablo I, que a él se lo transmitió Pablo VI, así pum, 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 atrás, hasta San Pedro. Lo han custodiado, han dado la vida, ha habido muchos papas mártires, han dado la vida, se han enfrentado a persecuciones, a crisis teológicas, a divisiones, a lo que fuera, no han cedido. El Papa, el que en este momento gobierna la Iglesia, recibe ese tesoro, lo tiene que custodiar al precio de su sangre si hiciera falta y lo tiene que transmitir para que la siguiente generación pueda decir lo que nosotros decimos. Confesamos la misma fe y la misma moral que predicó nuestro Señor Jesucristo,
que transmitieron los apóstoles y que después desde los apóstoles ha sido transmitida hasta hoy en día. No es una iglesia que empieza en el siglo XVI por una reforma que un sacerdote agustino en Italia, en Alemania, dice que tal. No, no es una iglesia que se funda en el siglo XIX o en el siglo XX porque un señor dice que ha tenido un libro que se le ha aparecido el ángel mormón y que se lo ha tragado y que tal. No, mire usted, nosotros tenemos una historia que se remonta al origen y podemos decir que lo que proclamamos con la fe y lo que intentamos, pecadores que somos, cumplir con nuestra vida, la fe, el dogma y la moral es el mismo que ha sido predicado por Cristo y transmitido por los apóstoles. Esto es una cosa maravillosa. Y esto es un don que en buena medida se debe al papado, a la figura de los papas. Aquí hay alguien que tiene la mano en el timón de la nave. Pero la nave sufre muchos bandazos y ese que tiene la mano en el timón es un ser humano que también está sujeto pues, a sus propios pecados personales, a sus equivocaciones, incluso a sus equivocaciones a la hora de decir cosas y de enseñar cosas siempre y cuando no fueran equivocaciones que afectan a ese dogma, a lo que llamamos el depósito de la fe, que es en lo que hay que obedecer ciegamente al Papa cuando se dice, él habla ex cátedra, él declara algo con la categoría de infalible. Ahí hay que obedecerle ciegamente si hiciera falta. El último dogma que se proclamó fue precisamente el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen al cielo. Pues en el año 1950, el Papa Pío XII, porque es el último dogma proclamado. El anterior dogma, la Inmaculada Concepción de María, 1854, por el Papa Pío IX, que proclamó también el dogma de la infalibilidad pontificia. Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que ver del Papa, es el vicario de Cristo. Está asistido por el Espíritu Santo, pero es un hombre, se puede equivocar, puede cometer pecados. No le puedo pedir lo que tampoco me pueden pedir a mí. Le puedo pedir que lo intente, que intente ser santo, como yo tengo que intentar ser santo. Como todo el mundo me debe de pedir a mí. Usted tiene que intentar ser santo. Yo soy un pecador, usted es un pecador, el otro es un pecador. Aquí somos todos pecadores que queremos ser santos. Otra cosa que me parece importante es que al Papa no solo le debemos obediencia, repito, obediencia en aquellas cosas en las cuales él está actuando como Papa, está declarando esto es dogma de fe, sino que también le debemos cariño, le debemos respeto y cariño, afecto. Y ahí es donde nos encontramos con una situación, no sé si es la primera vez que existe en la historia, porque la historia de 2000 años de la Iglesia es muy larga, pero de luego que yo recuerde, la situación en la cual muchos católicos fieles, que se mantienen firmes en la fe en medio del contexto de confusión que hay hoy en día, no tienen afecto hacia el Papa Francisco. Y en cambio muchos que o bien están interpretando las enseñanzas de una manera equivocada o bien son de fuera de la Iglesia, tienen un gran cariño hacia el Papa Francisco. Yo creo que es un error. Tenemos que querer al Papa, tenemos que quererle. Incluso aunque haya cosas que puedan desconcertarte o puedas no estar de acuerdo, tienes que quererle. El Papa tiene derecho a nuestra obediencia y a nuestro cariño. ¿Cómo expresar nuestro cariño? Bueno, vamos a ir a darle abrazos y besos, porque no podría, ¿no? Pobrecillo, recibir abrazos y besos de todo el mundo, se moriría, ¿no? Ahí en el Vaticano, imagínate, ¿no? Pero tenemos que expresar nuestro cariño con nuestra oración. Se reza demasiado poco por el Papa y lo ha pedido y lo pide continuamente. Recen ustedes por mí. No rezar por el Papa significa dejarle solo. Rezar por él es acompañarle. Rezar por él para que el Señor le ilumine, rezar por él para que él sea dócil a la iluminación del Señor, rezar por él para que gobierne rectamente a la Iglesia. Pero hay que rezar por el Papa. Y creo que esto es una falta de muchos católicos hoy en día, que son católicos que están defendiendo la doctrina, a veces valientemente, a veces en medio de críticas y en este contexto, repito, de gran confusión en el que vivimos, pero que no rezan por el Papa. Hay que rezar por el Papa. Tenemos que darle al Papa nuestro cariño y nuestro respeto. Repito, incluso aunque pueda decir yo esto no lo entiendo, ¿cómo dice esto? O, el Papa es el Papa. Si tú no entiendes una cosa, mientras él no declare algo dogma de fe, tienes derecho, por lo tanto, a decir, mire usted, esto yo lo interpreto a la luz de la tradición, lo interpreto a la luz de lo que ha enseñado el Papa anterior, lo que ha enseñado el anterior del anterior, es decir, Benedicto, Juan Pablo, Pablo VI, etc. Yo tengo derecho a decir esto porque estoy interpretando
a la luz de la tradición, lo que se llama en teología con un criterio de continuidad y no de ruptura. Pero más allá de eso, yo rezo por el Papa, yo quiero al Papa, yo no le quiero dejar solo. Mi humilde, mi pobre, mi mísera oración es para él. Y quiero que él cuente con mi oración, aunque sea tan poca cosa. Si nosotros rezáramos más por el Papa, sobre todo si los católicos fieles rezaran más por el Papa, es posible que algunas cosas fueran mejor de lo que van. Recemos por el Santo Padre. No es nada fácil. No es nada fácil. Estos días él además está sufriendo especialmente el escándalo, los escándalos en el Vaticano están en la prensa, no lo voy a contar yo ahora, pero están en la prensa, están en todos los medios de comunicación, son cosas muy duras para él como responsable y que hay que acompañarle con nuestra oración. De pie, por favor.